Ok. Eh, la, también se va a canalizar este impacto a través de las medidas propias del control sanitario, ya lo estamos viviendo. Desde un inicio, ¿no es cierto?, cuando tuvimos el primer contagiado, empezamos a vivir una serie de medidas restrictivas de lockdown que finalmente tienen un impacto muy fuerte en muchas industrias. Y en las personas también, o sea, si aquí recordemos que la economía, ¿no es cierto?, una ciencia social que estudia el comportamiento de las personas, por lo tanto, las personas se ven con un mayor nivel de estrés que también se ve reflejado finalmente en la economía. Y por último, el deterioro de las expectativas de los empresarios, pero también de los consumidores. Y las expectativas son una de las cosas más importantes en la economía, junto a los incentivos que hacen cambiar la conducta de las personas. Por eso es tan relevante. La magnitud de los efectos también va a depender de varios factores. Cuánto dure, qué tan estrictos sean las medidas sanitarias que se implementen y cómo van a ser estas formas de retiro de las medidas de aislación social. Todo eso finalmente nos va a llevar a un cierto resultado y que claramente no sabemos cómo se va a comportar, porque no sabemos cómo se va a comportar el virus acá, no sabemos qué va a pasar ¿no es cierto?, con el tema eh, de las otras enfermedades que vienen asociadas al invierno, al frío. Por lo tanto, de acuerdo a eso, vamos a ver qué tan grande fue la magnitud de estos efectos sobre la economía. También la capacidad de evitar un gran número elevado de empresas que quiebren y las personas pierdan sus empleos. Este claramente es un shock transitorio y que es muy fuerte. Y al ser muy fuerte puede provocar que muchas empresas quiebren. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Porque, y todo tipo de empresas, ¿eh? Aquí de repente uno escucha decir, pero ¿por qué vamos a salvar a las grandes? Las grandes tienen muchos empleados y además hay muchas empresas asociadas a esas empresas grandes, empresas más chicas, que son empresas, ¿no es cierto?, de trabajo que le dan trabajo indirecto a esas empresas y que viven también de ellas. Por lo tanto, y que generan otra cantidad enorme de empleos. Por eso tenemos que evitar que ojalá sea el mínimo de empresas que quiebren. Que van a quebrar. Eso sí, es inevitable. Pero que sean las menos posibles. Y además, contener a las personas, porque aquí los efectos se van a ver reflejados finalmente en ingresos. Las personas, de los ingresos de las personas y de las empresas. Y por último, del acceso al crédito a costos razonables. O sea, las empresas no podemos regalar plata, hay gente que se le regala, hay gente que efectivamente le dan un bono, etc. Pero tenemos que lograr que ellos puedan acceder a créditos con tasas razonables y ojalá preferenciales, como lo que está sucediendo hoy día. Que ya vamos a hablar de eso. No, el loco lo silenció todo. Hay elementos que apoyan una rápida recuperación y otros que lo van a complejizar. Por el lado de las cosas positivas, tenemos un sistema de salud competente en el manejo epidemiológico. Todos estamos aprendiendo estas palabras nuevas, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo, o sea, hasta ahora, sin cantar victoria ni ser exitista, pero hasta ahora el manejo yo creo que ha sido el adecuado, lo revelan, ¿no es cierto?, cómo se está comportando la curva de crecimiento de los contagiados, el nivel que tenemos de testeo, etcétera. Se está haciendo un trabajo relativamente bueno, y estamos preparados para eso. También, por otro lado, hay espacio en la política fiscal en términos de lo que puede gastar el Estado en apoyar a las empresas y a las personas en una situación compleja como esta, y también por la parte monetaria, que tiene que ver con el Banco Central. Ya vamos a hablar un poco más del Banco Central para que entiendan de qué estamos hablando y que tiene que ver mucho con esta presentación. Otro aspecto positivo es la capacidad de canalizar recursos hacia los trabajadores y hogares que lo requieren. Hoy día tenemos un Banco Estado, por ejemplo, con casi 7 millones de cuentas RUT, lo cual facilita una enormidad el llegar a a las personas que más queremos, a las que se van a ver seguramente más afectadas, sin pensarlo. ¿No? La cuenta RUT quería bancarizar básicamente a personas que no tenían acceso al banco, que tuvieran acceso
a este tipo de instrumentos, y hoy día sirve mucho para este tipo de cosas, para evitar, por ejemplo, que la gente se aglomere en pagándose pensiones, pagando o ir yendo a cobrar los bonos que el Estado le pueda dar. Bueno, hoy día mucho de ello se hace a través de esa cuenta, de la cuenta RUT. Ahora, ¿qué es lo que complejiza un poco la recuperación? Es que veníamos de un periodo de una fragilidad importante después del estallido social del 18 de octubre. O sea, hubo sectores muy importantes de la economía, como el comercio, como los restaurantes, como el turismo, que se vio muy perjudicado por el 18, todo lo que pasó, y, ¿no es cierto?, y la escalada de violencia que hubo después del 18 de octubre, y que ahora viene el coronavirus y les pega nuevamente. Por lo tanto, ahí partimos con un mal pie, digamos. Y por otro lado tenemos, y esto también había pasado después del 18 de octubre, pero también venía un poco de antes, un sector importante de trabajadores informales a los cuales cuesta mucho llegar. O sea, uno puede llegar a los trabajadores que están formalizados, que tienen un contrato de trabajo de manera mucho más fácil, porque tienen seguro de cesantía, porque yo puedo ayudar a la empresa y de esa forma ayudo al trabajador, pero los informales no tengo cómo llegar. No sé en qué están trabajando, no tienen un contrato, es bien complejo cómo hacerlo con ellos. Bueno, si vamos a las formas y los canales en los cuales se va a ver afectado Chile, podemos ver en primer lugar la recesión mundial. Nosotros vamos a ver que, y podemos ver aquí en el gráfico, ustedes pueden ver en el gráfico, claramente una caída importante en el crecimiento de las economías. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, una caída del 2%, la eurozona con una caída bastante grande, sobre el 3,5%. China, a pesar de todo, va a crecer, ¿ya? Ahora hay que dejar en claro, aquí lo que estamos hablando es, cuando hablamos de PIB o crecimiento de la economía, lo que estamos hablando es de todos los bienes que se producen y que finalmente se traducen en empleo y en ingreso para las personas. Por lo tanto, si hay una caída, suponemos, ¿no es cierto?, detrás que se producen menos bienes y servicios, disminuye el bienestar y además las personas tienen menores ingresos, aumenta el desempleo. Entonces vamos a ver una eurozona muy complicada, Estados Unidos también, y una caída importante en China, que son los tres socios principales que tenemos comerciales con Chile. Por lo tanto, nos va a pegar, como decíamos en un principio, nos va a pegar sí o sí esto. Y una cosa importante, cuando uno habla que hay una recesión en el mundo, una recesión clásica, digamos, como la crisis subprime del año 2008-2009, uno basta con que el mundo crezca poco menos del 2% para decir que estamos en una recesión. O sea, no, la medida para decir que estamos en una recesión mundial no es que sea cero, por ejemplo, o que sea menos de cero. Por lo tanto, ya con un 1,5%, por ejemplo, el crecimiento mundial, uno dice, oye, el mundo está en recesión, está creciendo muy poco. Porque hay países que crecen y otros que crecen. Pero aquí lo que vamos a ver es cifras negativas del mundo. O sea, es para que se vean la magnitud que tenemos de crecimiento de la economía mundial. En América Latina también una fuerte caída, vamos a ser muy golpeados en América Latina, lo estamos viendo en los países vecinos especialmente, el duro golpe que va a tener América Latina y Centroamérica también. ¿Se me pasó una? No, ahí sí. De hecho, algunos indicadores muestran un significativo deterioro en consecuencia del COVID, ¿ya? Aquí lo que vemos, por ejemplo, el índice de sorpresas del Citi, lo que muestra es la sorpresa económica, es decir, cómo cuando está negativo, por ejemplo, esta línea que ven aquí ustedes roja, lo que está diciendo es que el mercado esperaba una cosa y la sorpresa es que esto fue mucho peor, ¿no? Entonces aquí se dan cuenta que el COVID lo que hizo en China, que es la línea roja, es que quizás pensaron que esto lo podían manejar, que esto iba a ser solo una cosa muy pasajera, y finalmente la sorpresa es que esto paró las ciudades de un día para otro, paró las empresas, etc. Por lo tanto, el golpe fue muy fuerte. Y luego de eso, que parte en China, si se dan cuenta, y luego de eso viene Europa, la eurozona, también con noticias negativas. Y a mano derecha, lo que podemos ver es que y si se dan cuenta, al final, ¿no es cierto?, un aumento gigantesco ahí de solicitudes del seguro de desempleo en Estados Unidos. O sea, después que venía con una tendencia normal en los mercados
esto se sale de la norma. Por lo tanto, ahí se dan cuenta del impacto que tiene esto en las economías a nivel mundial. Las condiciones financieras globales también se complicaron. Aquí lo que ustedes ven son el ENVI global y el VIX, el VIX. Y el ENVI básicamente es el principal indicador, que lo ven aquí en azul, el principal indicador del riesgo de los países. Es decir, la probabilidad de que los países dejen de pagar su deuda, que los países caigan en lo que se llama en default, o en la cesación de pagos. Que digan todos los compromisos financieros que tenga, diga, ¿sabes qué? Yo no puedo, yo no puedo pagar, y no voy a pagar, ¿ya? Mira, estamos con el chat. ¿No se ve el gráfico o lo ven? ¿Sí se ve? Ya. Ya, súper. Esta es la magia de la televisión. Ok. Y lo que vemos es que se dispararon a niveles de aquí del año 2008-2009, ¿ya? Eso quiere decir que el riesgo de que los países caigan en una cesación de pago aumentó, que el riesgo de que el país finalmente no pueda cumplir con sus compromisos financieros aumentó. Y el VIX es un índice de volatilidad de las acciones. Y lo que empieza a pasar es que la volatilidad empieza a crecer, es decir, la gente tiene miedo y por lo tanto se empieza a refugiar en cosas que no son muy volátiles, es decir, cosas más seguras. Yo empiezo a buscar dónde invertir mi plata en cosas que sean más seguras y que no tenga esto que me meto en una empresa y esta empresa definitivamente no puede operar en ningún país por la magnitud de la pandemia, y finalmente esta empresa eventualmente quiebre y pierda mi plata. Por lo tanto, lo que empiezo a buscar son otros refugios de inversión, como son, por ejemplo, el dólar o algunos metales como el oro, la plata, el arte tiende a subir también de precio por lo mismo, ¿ya? La mayor demanda por activos seguros, lo que estamos hablando, monedas seguras o algunos otros activos que hagan que yo pueda perder menos plata o eventualmente ganar, pero ganar poco, y de corta duración, dice, ha contribuido a la caída de las bolsas y la tasa de interés de largo plazo. Ustedes saben que las bolsas que, ¿no es cierto?, venden las acciones de las empresas son demasiado volátiles. Cuando uno mete plata en la bolsa, lo que trata de buscar es una inversión de largo plazo. A largo plazo, a esta empresa debiera irle bien y yo debiera ganar plata. Pero como tenemos toda esta incertidumbre, finalmente la gente saca la plata de ahí y busca otras cosas. Y en los países como el nuestro, una de las cosas que la gente hace, en vez de tener la plata en pesos, quiero tenerla en dólares. Y eso es lo que podemos ver en el primer gráfico que está acá, ¿ya? Que en la mayoría de los países lo que pasó fue efectivamente este aumento en el valor de la moneda comparado con el dólar. Prácticamente todos los países, excepto, ¿no es cierto?, Estados Unidos, que le pasa todo lo contrario, y en menor medida Japón. Y si vamos al otro extremo, a la derecha, los mercados bursátiles, también las bolsas, todas caen. Todas caen finalmente porque la gente lo que único que quiere es vender esas acciones y refugiarse en este otro tipo de cosas ante esta incertidumbre por lo que vaya a pasar. Las primas por riesgo igual, este es lo que hablábamos recién, de que los países tienen mayor probabilidad de no pagar y caer en este default, hace que los seguros por riesgo, que son los CDS que están acá, empiezan a aumentar su valor, ¿ya? Eso pasa cuando uno va a tomar un seguro y tú, por ejemplo, empieza a tener más edad, mientras más viejo sea uno, el seguro es más caro, porque la probabilidad de que me enferme y me pase algo es mayor. Entonces, paso el dato, si quieren tomar un seguro, tómenlo joven, apenas empiezan a trabajar, va a salir barato, y además no le van a poner ningún problema. Pero aquí pasa lo mismo con las economías. Si la economía quiere alguien tomar un seguro para evitar que si compro un bono o algo de ese país, finalmente me paguen, entonces el seguro es cada vez más caro porque la incertidumbre va creciendo y la probabilidad de que no me paguen es mayor.
Ahora, ¿qué han hecho los bancos centrales del mundo? Para explicar esto, quiero explicarles primero, brevemente, qué es lo que es el Banco Central. El Banco Central es el banco de bancos, si lo decimos así. El banco que le presta plata a otros bancos, no nos presta plata a nosotros. No puede ir una empresa, no puede ir una persona directamente a pedir plata al Banco Central. El Banco Central le presta plata a los bancos. Y los bancos lo que hacen es prestarnos plata a nosotros, a las empresas. Por lo tanto, el precio al cual a nosotros nos presta plata va a depender mucho del costo de fondos, que se llama, es decir, a qué precio los bancos pueden obtener esa plata. Una forma que tienen los bancos de obtener la plata es a través de sus clientes. Cada uno de nosotros en la cuenta RUT, en la cuenta corriente, va depositando plata, y esa plata la tiene el banco, pero parte de esa plata la presta, y la presta a una tasa de interés mayor, y esa es su ganancia, el spread que está ahí entre medio. Y otra forma es pedirle plata al Banco Central. Entonces, y de esa forma, ¿cuál es la idea del Banco Central de bajar las tasas, por ejemplo, y poner plata en el mercado, liquidez, que se llama en el mercado? Es que eso se traspase a las personas. Por lo tanto, si una empresa tiene un problema hoy día, la idea es que pueda pedir un crédito barato para poder solucionar ese problema hoy día. Si uno quiere comprarse una casa, si uno quiere comprarse un auto, etc., eso empieza a traspasarse al resto de la economía. Y lo que han hecho los bancos centrales es efectivamente bajar la tasa de interés fuertemente para tratar de darle un impulso a la economía, de que la economía siga creciendo, que las empresas que se tienen que endeudar lo hagan a una tasa menor, que las personas que tengan que endeudarse lo hagan a una tasa menor. Por lo tanto, de esa manera, el consumo a lo mejor no va a caer. Una persona, por ejemplo, que puede haber visto disminuidos sus ingresos hoy día, pide un crédito para mantener su nivel de consumo, y cuando esto se mejore, lo puede pagar. Pero el problema que se da acá es que si los bancos no tienen algún incentivo particular desde parte del gobierno o del Banco Central, la verdad es que si el cliente que tengo al frente, que me viene a pedir plata, sigue siendo igual o más riesgoso que antes, no tengo ningún incentivo a darle esa plata, porque la probabilidad de que ese cliente no me pague es alta o es mayor que antes. Y si no me paga, yo tengo que responderle al Banco Central, tengo que responderle a mis clientes. Por lo tanto, hoy día se está haciendo un paquete a través del Banco Central y también a través del Estado, porque va a salir una ley, y una ley además donde se les fijó la tasa, de que esos créditos van a tener una tasa bastante preferente, digamos. Van a tener una tasa bastante baja que cubre el costo del Banco Central, la tasa de interés del Banco Central, que es un 0,5%, y además de eso, los costos que tiene de operación del banco. Básicamente esos dos costos, porque el costo del riesgo está garantizado por el Estado, al menos en una gran parte para las empresas especialmente. Y también hemos visto que los bancos han hecho algunas promociones, unos mejores que otras, ¿no es cierto?, de aplazar los créditos de las personas, los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, y darles alguna facilidad a las personas para que pasando esta pandemia puedan seguir pagando y aliviarle un poquito la carga en esta etapa, digamos. Los términos de intercambio, que es un término utilizado para medir la evolución de los precios de la exportación y las importaciones. Básicamente tiene que ver con el comercio con el exterior, ¿ya? Todo lo que importamos y todo lo que exportamos. Lo que vamos a ver en Chile probablemente es un superávit en esta cuenta, es decir, que las exportaciones van a ser un poquito más que las importaciones. Y esto debido a dos cosas. Si bien por un lado no nos va mal, por decirlo así, por el lado del cobre, porque el cobre ha ido cayendo de precio, si ven aquí a mano derecha en el gráfico de la línea roja acá, el cobre ha ido cayendo, el petróleo, que es una de las mayores importaciones que tenemos en Chile, ¿no es cierto? Porque no producimos nada de petróleo y todo lo importamos, ese también ha caído mucho el precio del petróleo, ¿ya? Por problemas geopolíticos y hoy día además por una baja en la demanda a nivel mundial. Por lo tanto,
recibimos menos dólares cuando vendemos cobre, pero también tenemos que mandar menos dólares hacia afuera porque estamos comprando un petróleo mucho más barato que antes. Y como el valor de las exportaciones nuestras se miden en dólares, el valor del dólar en Chile ha subido mucho, eso hace que, eso va a ser, lo más probable es que el 2020 tengamos un valor de las exportaciones un poquito mayor que las importaciones. Y eso es lo que le llamamos el término de intercambio. Y aquí un resumen un poco de lo que va a pasar internacionalmente hablando. Estas son algunas proyecciones que hace el Banco Central. Se dan cuenta, las que están acá son las proyecciones que se hicieron ahora para los distintos años, para el 2020, 21, 22. Y lo que vamos a ver, el PIB es el Producto Interno Bruto, todo lo que se produce dentro de la economía durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Y el PIB mundial, lo que vamos a ver es una caída acá del menos 0,2%, pero fíjense que para el 2021 las proyecciones son bastante mejores, ¿ya? Un 3,8% de crecimiento. O sea, lo que se espera es que una vez que salgamos de esto, crezcamos bastante rápido. ¿Y eso por qué? Porque esta pandemia lo que no trae, a diferencia de otros shocks que se pueden generar en la economía, no trae destrucción de, por ejemplo, plantas, no sé, bosques, no trae de caminos, etc. No hay destrucción de capital, ¿ya? Aquí simplemente paramos y lo importante es estar preparados para cuando podamos regresar, regresemos y vamos a crecer rápidamente. Y como vamos a ir comparando seguramente trimestre a trimestre, por ejemplo, ese crecimiento va a ser muy grande. Porque un trimestre que no produjimos nada, y al siguiente producimos mucho, ese aumento va a ser muy grande y vamos a ver crecimientos y números mucho, mucho más grandes. Y aquí tenemos el PIB de las economías desarrolladas, se van a ver bastante más perjudicados. Aquí es lo que les decía adelante, que los socios comerciales y estos grandes bloques económicos, como son China, ¿no es cierto?, tienen una caída en el crecimiento, pero la eurozona, Estados Unidos, finalmente, como son tan importantes en el mundo, va a hacer que eso sea bastante más grande, la caída en esos países. De los emergentes como nosotros, tenemos, sí, aquí un 1,4% de crecimiento, porque hay varios emergentes que van a seguir creciendo. Y ahí están las caídas de Estados Unidos, la eurozona y también China, ¿ya? Ok, ahora, ¿qué pasa en Chile? En Chile, nosotros, ya lo habíamos dicho, partíamos de este punto débil, por lo que nos pasó en el 18 de octubre, ¿ya? Y aquí podemos ver lo que provocó este estallido social en términos económicos en la evolución, por ejemplo, en el primer gráfico de lo que pasó con el crecimiento de los sectores comercio, transporte y servicios personales. Una caída fuertísima en esos meses. Pero que sin embargo, nos recuperamos, empezamos a recuperarnos cuando empezaron a disminuir los saqueos, cuando llegó el verano, que todo el mundo se fue de vacaciones, digamos, se tomó vacaciones incluso para protestar, digamos, y la economía volvió a crecer. Y eso lo vemos acá a la derecha, en el IMASEC, que es un índice mensual de actividad económica, es decir, cómo mensualmente va creciendo o decreciendo la economía. Entonces tuvimos una caída fuerte después del 18 de octubre, ¿no es cierto?, las primeras semanas, pero después fue de a poco creciendo. Y recuperándose relativamente bien, con buenas expectativas. Y sin embargo después, ¿no es cierto?, marzo, nos aparece el COVID enfrente y eso hace que esto vaya a cambiar, ¿ya? Todo lo que está pasando hoy día en marzo, o sea, lo que pasó en marzo, lo vamos a ver reflejado porque tiene algún rezago, ¿no es cierto?, estas estadísticas, pero claramente lo vemos y lo notamos todos los días en que esto, el crecimiento y la actividad económica cae fuertemente. Varios elementos de la demanda interna ya mostraban deterioro por la crisis social y la emergencia sanitaria va a tener efectos importantes en el empleo. O sea, si ustedes me dicen, esta caída del PIB, caída del crecimiento, ¿en qué se traduce finalmente para la gente?
en menores ingresos y menor empleo. Por lo tanto, y aquí se pueden dar cuenta, en la barra roja, una gran cantidad de gente asalariada informal, es decir, que no tiene un contrato de trabajo, que tiene es un empleo bastante precario en términos de protección social, ¿ya? No cotiza en la AFP, no cotiza para la salud, entonces es una complejidad que decíamos al principio de cómo llegar a esas personas cuando no tienen un registro, por ejemplo, de dónde trabajan. ¿Ya? Y además también habíamos tenido un crecimiento importante de los trabajadores en cuenta propia, ¿no es cierto? Mucho Uber, mucho Rappi, gente que hacía ese tipo de trabajos. Y a mano derecha tenemos la tasa de desocupación, que también había experimentado una caída, ¿no es cierto? Pero que estaba de nuevo volviendo a crecer a través de, el problema si era a través de estos asalariados informales y de cuenta propia. Y lo que se dispara claramente aquí es la tasa potencial. Y esa tasa potencial es decir, la gente que está dispuesta a entrar al mercado laboral. O sea, hoy día, ¿no es cierto? Si tuvo una familia donde trabajaba uno de los dos, y dado lo que está pasando hoy día, la disposición a pagar de esa segunda persona o más personas en el hogar es mucho mayor de buscar un empleo para poder ayudar a aumentar los ingresos de la familia. También tiene que ver con gente que busca otros empleos, dice, el empleo que estoy no me sirve, es muy poco, y empiezo a pelear por otros empleos. Esto uno lo podría ver de esa manera, gente que se pelea los empleos que están disponibles. Incluso puede ser gente que sí está trabajando, también están incluidos los que recién salen a trabajar por primera vez, etcétera, están todos ahí en esa tasa potencial. ¿Qué ha hecho Chile? En términos de apoyo, el gobierno ha hecho varias cosas. Aparte de lo que está haciendo el Banco Central de bajar la tasa de interés, ayudar a que los créditos sean más baratos y poner plata en la economía para que ésta se dinamice, el gobierno también empieza a gastar, porque los privados, fíjense, las empresas, las personas no están consumiendo, no están invirtiendo en las empresas, por lo tanto el que puede de alguna manera tomar la locomotora de la economía y empezar a llevarla hacia adelante es el Estado. Entonces anuncia un plan de emergencia inicialmente por 11.750 millones, y el último plan es algo así como 26.000 millones de dólares. Una cosa inédita, es muchísima plata para nosotros, y que yo creo que van en la dirección correcta, ayudando a los distintos actores que se están viendo perjudicados, empresas chicas, empresas grandes, personas asalariadas, también un paquete de 2.000 millones de dólares para las personas que tienen estos empleos informales, para poder pasar esta crisis que esperemos que sea pronto. Y aquí un programa, no voy a detallar el programa, pero protección al empleo, ¿no es cierto? Esta posibilidad que tienen los empleadores de mantener el vínculo con las empresas, pero mantener vínculos con las empresas y ser cancelados sus sueldos a través del seguro de desempleo, ¿no es cierto? Las platas, ¿de dónde son? Lo estoy leyendo ya estas platas. Perdón, también Jimena. Primero, ¿qué explica que la bolsa china haya caído, pero mucho más bajo que en otros países? Lo que pasa es que China tiene una demanda interna bastante grande. China es una economía, ¿no es cierto?, 1.500, 1.400 millones de habitantes, donde un par de ciudades se separaron, pero existe, esa es una ciudad relativamente chica para lo que es China, y que si bien el país se para, ellos muchas cosas siguen trabajando. Por lo tanto, hay muchas empresas que siguen produciendo, empresas que están fuera, que producen en distintas partes, y la economía china es muy, muy grande. Con la demanda interna, muchas empresas pueden vivir sin ningún problema, y de hecho no comercian con el resto. No, es solo para China. Por lo tanto, muchas empresas, en ese sentido, las empresas chinas, la bolsa se ve menos perjudicada porque muchas de esas empresas cotizan en la bolsa en China. Las platas, ¿de dónde estamos saliendo plata? Gracias a que hemos sido un país en términos económicos, macroeconómicos, muy responsables. Nosotros tenemos ahorros. Cuando nos fue muy bien, cuando crecimos mucho, cuando el cobre estaba a un precio extraordinario,
$4, más de $4 la libra, hoy día está a 2,2, 2,5. Nosotros ahorramos mucha plata. ¿Ya? En este gasto tenemos este ahorro, o esta política contracíclica, es decir, cuando nos va bien ahorramos, y cuando nos va mal, como ahora, gastamos. Vamos contra el ciclo. ¿Ya? Y de esa plata estamos sacando. Eventualmente nos podríamos endeudar, todavía somos un país que tiene la posibilidad de endeudarse a tasas relativamente bajas, más altas que antes, pero relativamente bajas, por lo tanto, también podría ser una opción el endeudarse. Pero tenemos ahorros y plata, siempre hay plata también disponible dentro del presupuesto para poder cubrir emergencias como estas, digamos. Y aparte que estamos acostumbrados a emergencias, terremotos, tenemos tsunamis, tenemos distintas cosas, ¿no es cierto?, aluviones, y por lo tanto tenemos siempre que tener ahí un colchoncito para este tipo de cosas. Apoyamos entregar liquidez al sistema productivo, apoyar los ingresos familiares, y eso fue el primer programa, el primer plan de emergencia económica, y hace poquitos días atrás, 2-3 días atrás, ¿no es cierto?, se anunció el segundo plan que tiene que salir del Senado, del Poder Legislativo, pero no debiera tener problemas para aprobarse e inyectar de nuevo más plata y nuevas estrategias para poder salir de esto luego y apoyar a la gente. El Banco Central, ya lo dijimos, exactamente lo mismo, está poniendo plata barata, por decirlo así, ¿no es cierto?, plata barata a disposición de los bancos. Lo importante es que los bancos empiecen a entregarla, ¿ya? Y un poco se han comprometido también a eso. Por el lado de las expectativas, claramente, y aquí podemos ver, nosotros veníamos del 18 de octubre, si vemos acá, las expectativas bajaron. Bajo el 50 aquí, es una línea aquí, bajo el 50 significa pesimismo, sobre el 50 optimismo. Entonces, estábamos aquí, antes de eso, estábamos ahí peleando entre el optimismo y el pesimismo, y de repente viene la crisis social y las expectativas tanto de los consumidores como de los empresarios se va al fondo, ¿ya? Y después nos empezamos a recuperar, así como se había recuperado la economía, las expectativas también dijeron, bueno, esto parece que está pasando, ojalá pase luego, se están tomando las demandas sociales, están tratando de dar alguna solución, y ahora viene el COVID, y también hay un rezago aquí, y esto de nuevo empieza a caer, ¿ya? De hecho, después de esto, respondo a la pregunta que está ahí nuevamente en el chat. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central? El Banco Central hizo una encuesta para poder tener luego alguna apreciación de las expectativas de los inversionistas, en este caso de las empresas. Y si se dan cuenta, el efecto del coronavirus es el más preocupante para todos. O sea, muy preocupados por el efecto del coronavirus, muy preocupados por la situación económica internacional, lo que demuestra la apertura que tenemos al mundo, y el conflicto social bajó su preocupación, ¿ya? Y también, por supuesto, que a las empresas les preocupa las condiciones para acceder a crédito. Y respecto a la expectativa de la dotación de las empresas, y esto es un tema bastante relevante, casi el 50% dice que va a disminuir de forma leve, y más del 35% va a disminuir en forma importante. O sea, claramente hay una parte importante del empresariado que sin estas medidas, ¿no es cierto?, lo que esperaba era que va a tener que despedir gente, o sea, que el desempleo va a aumentar sí o sí. Esto es una encuesta reciente, digamos. ¿Cuál es la pregunta? Y se ha hablado de que si el Estado ayuda a empresas grandes como LAN, el Estado pasaría a estar en la mesa del directorio. ¿Esto podría pasar? ¿Qué implicaría? Sí, es una de las fórmulas que se hacen en el mundo. Una opción es que, por ejemplo, se emitan unas acciones que el Estado las compra, por lo tanto pasa a ser dueño, de alguna manera, en parte con algunas condiciones especiales. Por ejemplo, que cuando la empresa retome su operación normal, sean los primeros en pagarse los dividendos, o eventualmente en hacer una recompra de eso, y devolver la plata por las acciones. Se puede hacer ese tipo de cosas, o que también el Estado entra a la propiedad y entra también, y dado eso, entra al directorio. Podrían entrar o no entrar, son acciones especiales que tienen ciertas preferencias para algunas cosas y para otras no, pero sí, es la forma. Tampoco se trata aquí de que el Estado
y todos los chilenos finalmente, le regalemos plata a las empresas. Si no, no se trata de regalarles, se trata de que ellos tengan liquidez. Lo que uno tiene que entender es que las empresas quiebran por liquidez, es decir, quiebran porque no pueden pagar sus compromisos, porque no pueden pagar sueldos, porque no pueden pagar el crédito de la cuota que vence mañana. Igual que las personas. O sea, si uno ve LAN, uno dice, pero LAN tiene aviones, los aviones son súper caros, ¿por qué no vende unos aviones? ¿Por qué no es llegar y vender unos aviones? Yo tengo que pagar sueldos ahora en 15 días más. Nadie me va a comprar un avión en 15 días más. Aparte que, ¿quién me va a comprar un avión hoy día? Si los aviones no están saliendo. Entonces, son empresas solventes, pero que si tienen un problema de liquidez, eventualmente pueden quebrar sin ningún problema. ¿Ya? Y eso es lo que no podemos hacer porque alrededor de LAN, aparte que tiene una cantidad enorme de la TAM, ¿no es cierto? Que tiene una cantidad enorme de empleados, le da trabajo a una cantidad, otra cantidad enorme de empleados e indirectos. ¿Ah? Y al final sería peor. Por lo tanto, en general lo que se hace en el mundo es que esas empresas también hay que rescatarlas de alguna manera. ¿Ya? Y hay distintos mecanismos para eso. En el año 82, esa tremenda crisis, donde los efectos de caída en la producción duraron 2 años, ¿ya? 8 trimestres, sí, son 4 semestres, en ese el Estado salió a capitalizar a los bancos, porque prácticamente todos los bancos quebraron, excepto uno, el Banco Vice, y esa es lo que se llamaba la deuda subordinada, es decir, estaba subordinada a que los bancos tuvieran utilidades. Si los bancos tenían utilidades, iban pagando esa deuda, ¿ya? Primero en pagarla fue el BCI, el Banco de Chile lo terminó de pagar hace poco. Hay distintas formas de hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las estimaciones de la caída en el PIB? Las estimaciones que va a caer entre el 1,5 y el 2,5%. ¿Ya? ¿De qué va a depender? Que esté más arriba, más abajo, de todo lo que dijimos delante, de cómo vayamos saliendo de esto, de qué tan efectivas sean estas políticas de capitalizar a las empresas y a las personas para que puedan mantener el empleo, para que puedan mantener sus consumos en estos meses que vamos a estar un poco parada y trancada la economía, para después crecer el 2021 en forma importante, ¿ya? Porque la capacidad productiva está, es simplemente que tenemos que poder empezar a volver a los trabajos, a volver a reactivar la economía en ese sentido, pero está todo ahí, nos está esperando a todos nosotros. Y va a depender entonces de la velocidad con que salgamos, en que esto realmente sea cierto y ojalá sea lo más grande posible. Por el lado de la demanda interna, se va a ver una caída fuerte en la formación bruta de capital fijo, o sea, en la inversión. La inversión cae ante la incertidumbre. Yo no sé si, ¿no es cierto?, muchos proyectos, nosotros sabemos, muchos proyectos se han parado o especialmente por el lado minero, por ejemplo, hay muchas empresas mineras que simplemente pararon su producción y se acogieron a esto de que, ¿no es cierto?, mantener el vínculo y que los trabajadores se paguen con el AFC, con el seguro de cesantía, y también una caída en el consumo. Una caída no menor también en el consumo, que claramente el estar encerrado implica este menos consumo a nivel nacional. Y la cuenta corriente, lo que hablábamos delante, que tiene que ver con las exportaciones e importaciones, va a estar un poquito superior, básicamente por la caída. Van a caer las exportaciones, van a caer las importaciones, pero las exportaciones van a ser un poquito más grandes en términos de valor por el efecto, básicamente por el tipo de cambio. Ya, un tipo de cambio bastante alto que tenemos hoy día, por lo tanto eso hace que el valor de las exportaciones sea mayor. ¿Cómo nos vamos a recuperar? Depende. Hay unas clásicas, uno dice la recuperación en V, como lo que vemos aquí en China. Si vemos en China, el corona venía con un crecimiento, el PMI, para que sepan qué estamos viendo aquí, el PMI son unas encuestas que se le hacen a los gerentes de compra de las empresas a nivel mundial. Y en China le preguntan cómo ellos ven las ventas en los próximos meses. Entonces es una medida bastante buena porque esto no le están pidiendo datos. No le piden, oye, dame cuánto vendiste, etc. No están pidiendo datos.
sino que es su expectativa. Y claramente el coronavirus, que ellos partió antes, ¿no es cierto?, las expectativas cayeron muchísimo acá abajo. Pero sin embargo, China hoy día ya controló, ¿no es cierto?, Wuhan controló la pandemia y ha ido de a poco recuperando el dinamismo de la economía, están volviendo a trabajar. Hoy día muchas empresas se reconvirtieron y están haciendo mascarillas para el mundo. Lo conversaba con un amigo chino y en eso estaba la empresa de él. Él hacía lentes y hoy día está haciendo mascarillas. Entonces, vamos a ver si el resto del mundo se comporta de la misma manera. Nosotros, en el IMASEC, que esto es nacional, el Índice Mensual de Actividad Económica, también crecimos así, pero no tenemos datos de ahora, porque todavía no hemos pasado esto, pero el 18 de octubre, cuando parte la crisis social, que ya veníamos cayendo, ¿no es cierto?, en cuanto a producción, pero esto aumentó la caída, y sin embargo, después cuando esto ya empezó a disminuir los niveles de violencia y de protesta, empezó a crecer de nuevo, o sea, es la famosa en B. ¿El peligro dónde está? En que a veces hay economías que han crecido en W. Entonces cuando cae, después volvemos, y uno dice, ya estamos bien, entonces pido el crédito, etc., y volvemos a caer de nuevo, y ahí también se provocan problemas importantes, porque las empresas no pueden pagar de nuevo los créditos que pidieron, las personas tampoco, y eventualmente se empiezan a reactivar las quiebras personales y las quiebras de las empresas. Aquí un resumen de lo que acabamos de hablar, internamente, ¿no es cierto?, caídas importantes este año, pero crecimiento mejor el próximo año, también el consumo y todo lo que estábamos hablando anteriormente. ¿En qué descansan estas proyecciones de mayor crecimiento? Dice, la mayoría de las empresas y personas serán capaces de retomar sus actividades, lo que decíamos, o sea, la capacidad está productiva, simplemente nos tenemos que guardar, quedarnos en la casa y después empezar a volver. Pero también va a depender de las necesidades de financiamiento que pueden ser satisfechas, ¿ya? Y por lo tanto que los grandes proyectos de inversión vuelvan a tomar su desarrollo normal. Y por otro lado, también va a depender ese crecimiento de qué va a pasar después con las demandas sociales cuando volvamos a esto, ¿ya? El crecimiento, voy a leer aquí el Benjamín, que dice, el crecimiento toma de base el semestre anterior para determinar el crecimiento o decrecimiento. El IMASEC mensualmente, el mes anterior, ¿ya? El PIB depende cómo sea, puede ser semestral, anual, puede ser un año con respecto al otro. Por ejemplo, si volvemos acá, lo que vemos en esta gráfica es con respecto al año anterior, ¿ya? O sea, nosotros, el PIB en Chile, el año 2020 va a ser menos 1,5, menos 2,5 respecto al año anterior. Cuando nosotros decimos que la economía queremos que crezca en un 3%, o crecimos en un 3%, significa que el PIB del año 2020, por ejemplo, un 3%, es 3% más grande que el del 2019. ¿Ya? El IMASEC es mensual, por lo tanto, lo que va mirando muchas veces, hay varias formas de verlo, pero por ejemplo, con respecto al mismo mes del año anterior. También hay trimestres móviles, etc. Pero aquí lo que nos importa más es el tema de la tendencia, ¿ya? Aquí vamos cayendo, aquí vamos subiendo. Lo que les decía, lo que va a pasar con la crisis social, cómo va a ser el encauzamiento institucional de la crisis social, cuando tengamos que volver a tomar esos temas, va a ser muy importante en determinar si esos crecimientos que estamos esperando para el año, por ejemplo, 2021, van a ser así o no. Esperemos que así sea, digamos, y que no caigamos de nuevo en episodios fuertes de violencia, porque eso va a hacer que ese crecimiento sea mucho menor de lo esperado. Respecto a la inflación, que es la tarea del Banco Central, que es mantener estable los precios, es decir, la inflación, se acerca a la meta. El Banco Central tiene una meta que es el 3% de inflación en los últimos 24 meses, y para los próximos 24 meses también. Siempre un 3%, y lo que se espera ahora y las nuevas expectativas son que hacia allá vamos a ir. Porque si bien algunas cosas, ¿no es cierto?, importadas van a subir de precio porque el dólar está más alto, también una menor demanda por parte de las personas hace que las empresas vendan más barato.
sea, piensen hoy día, una cosa práctica, de lo que le está pasando a Falabella, por ejemplo. Toda la ropa que vende todos los días, ¿quién la está comprando? Nadie. Por lo tanto, lo que empezamos a ver ahora, que los despachos son gratis, que van a haber descuentos, etcétera, porque además viene una temporada distinta. Entonces, vamos a ver por ese lado algunas bajas en los precios y por otro lado aumento en los precios de algunas cosas importadas, y la expectativa es que esto converja en los próximos meses en los próximos años también a este 3%. ¿Ya? Lo que habíamos dicho, el Banco Central bajó muchísimo la tasa de interés, lo cual se va a mantener por bastante tiempo. Eso es lo que al menos el Banco Central, su intención es que esta baja tasa de interés, que es del 0,5% anual, sea por un tiempo prolongado para poder darle un mayor dinamismo a la economía. Entonces, finalmente, este shock económico que enfrenta la economía es sin precedentes. O sea, está en todo el mundo, una cosa que no había pasado. Con la crisis subprime hubo países que crecieron y abarcó a gran parte del mundo, pero no a todo el mundo. Esto hoy día, si ustedes ven el mapa del coronavirus, está en todo el mundo. Por lo tanto, no tiene precedentes en ese sentido, es mucho más profunda, pero también es distinta porque, por lo que decíamos delante, es una cosa transitoria, claramente, la capacidad productiva está, simplemente no la podemos utilizar. Por lo tanto, una vez que esto pase, una vez que se encuentre la vacuna, que ojalá sea luego, una vez que pues podamos controlar la pandemia, la capacidad productiva se va a recuperar nuevamente. Por lo tanto, vamos a poder retomar crecimientos mayores, esperamos. Todavía está por verse qué va a pasar con las medidas sanitarias, ¿no es cierto? Hoy día vamos viendo que todos los días van cambiando. Hasta ahora ha sido, ¿no es cierto?, parcializadamente, pero también hemos visto países que han llegado al cierre total, lo cual profundiza aún más estos problemas. Por lo tanto, eventualmente el Estado podría tener que emplear más recursos aún para poder salir de esto. Esperemos que no sea así y que con lo que se está haciendo sea suficiente para mantener los empleos y los ingresos de las personas. ¿Ya? Hacemos el otro. Nosotros tenemos, lo que decía, cuentas con reserva económica acumulada durante los años, dice como producto de las políticas de responsabilidad financiera y fiscal. Por lo tanto, tenemos una solidez. Los bancos también, los bancos están mucho más preparados que para las otras crisis, porque este no es un problema financiero. Por lo tanto, tenemos una banca sólida en ese sentido. Por lo tanto, y una banca que además llega a muchas más personas que antes. Por lo tanto, en ese sentido estamos bien preparados para enfrentar esta pandemia. Dice, ¿qué países podrían superar? Estoy leyendo el chat. La crisis mejores que otros. Mira, a ver, Estados Unidos, uno ve que Estados Unidos, ¿no es cierto?, reaccionó relativamente tarde, es el que lleva más muertos, pero ellos tienen una cosa que nadie más tiene, que es una maquinita que hace billetes verdes. Y por lo tanto, ellos tienen a lo mejor la posibilidad de parar y rescatar a sus empresas con menores problemas que otros. Y en ese sentido, lo van a superar luego. Pero también depende cómo lo hagan sanitariamente hablando, si esto es un problema sanitario. Entonces, va a depender un poco de eso, de qué tanto sea el efecto y cómo la puedan superar mejor que otros. O sea, nosotros dependemos mucho de estos números de crecimiento, de cómo tratemos la pandemia, porque ese es el problema. No es un problema financiero, no es como la crisis subprime en ese sentido. Yo creo que los estudiantes no debieran, no sé qué, estudiantes de todo, universitarios, no creo. Yo creo que vamos a salir, ya para el segundo semestre debiéramos eventualmente salir a lo mejor parcializadamente. Hay distintas estrategias para poder hacer eso. Mientras tanto, en general, las universidades han optado por esta vía, lo cual es bastante bueno. Los colegios un poco más complejos.
¿ya? Por toda la dinámica que se da con los niños especialmente más pequeños, lo que se está dando en las casas, o sea, después de esto tengo que ir a cocinar, digamos. Entonces, si se dan cuenta, es un poco más compleja esa parte, pero yo creo que no van a perder el año. Después, no es tan difícil recuperar las materias y hacer un trabajo un poquito más en la casa, y todos tenemos que poner también de nuestra parte, digamos, esfuerzo nuestro. Dice, además de las medidas que ya ha tomado el Banco Central y el gobierno, ¿cuáles otras se deberían tomar para que esta crisis sanitaria no afecte a nuestra economía nacional? Eh, yo creo que tratar de mejorar, más que nuevas medidas, es ver cómo llegar a las personas que son difíciles de llegar, a estos informales, por ejemplo. Cómo hacer que las personas no quiebren, económicamente hablando. Eh, porque, y la mejor forma de hacerlo es a través de estos programas de que a la gente les lleguen estos dineros para que pueda soportar esto y que la crisis sea lo más corta posible. Por lo tanto, tiene que haber una total coherencia entre lo que hace el gobierno en términos sanitarios, económicos, y ellos, y además el Banco Central. Y eso ha estado sucediendo. O sea, están trabajando todos en conjunto y además necesitamos que muchas empresas pongan de su parte. Por ejemplo, la banca. O sea, esta es una situación especial. No es la crisis subprime, es una situación distinta, donde necesitan que, que tienen que pagar sus costos. O sea, no podemos pedirle que nos regalen, nadie quiere regalar su trabajo, pero no más que eso. Entonces, por la situación, no se trata de ganar plata, aquí se trata de que todos salgamos, porque a la banca además le interesa también tener clientes. No quiere tener clientes quebrados que no le puedan pagar lo que le deben. Por lo tanto, también le interesa que todos salgan hacia adelante. Eso no es un tema aquí sectorial, es un tema total. Eh, Teniendo en cuenta que Chile ya está en déficit fiscal y ahora con el gasto público en aumento ante la crisis y el regalo al artista y sin saber qué se viene en términos sociales, se podría decir que Chile podría entrar aún más en un periodo de inestabilidad. Eh, Sí, o sea, claramente esto igual que una familia que tiene ahorros, que tiene la capacidad de endeudarse, y viene un problema en la familia. Y lo que tú tienes que hacer es, tienes la opción de pedir un crédito por una parte, ocupar tus ahorros, y efectivamente, una vez que empiezas a ocupar tus ahorros, tu capacidad financiera y tu capacidad económica se ve mermada. O sea, tú vas a quedar en una posición más debilitada y más inestable que antes, sí, de todas maneras. Empiezas a comer esos ahorros, por ejemplo. Lo importante es, ojalá te alcancen para que aún así te queden, o por último, salir de eso cuando ya no te quedan y no te endeudaste mucho, porque efectivamente aquí uno tiene que saber de que si nos endeudamos, alguien tiene que pagar eso. Generalmente son deudas de largo plazo, si lo vemos a nivel de país, son deudas de largo plazo que eventualmente la gente que hoy día pueda pedirlo, eh, cuando haya que pagarlo, cuando haya que realmente la economía pasar por alguna otra crisis, porque esto va a volver a pasar, ¿ya? En algún minuto, cada 10 años tenemos, más o menos cada 10 años, una crisis a nivel mundial. Lo que te puede pasar es que en 10 años más, cuando tengas todavía que estar pagando estos créditos, no tengas cómo hacerlo. Por lo tanto, hay que ser bien responsables en eso. No podemos hipotecar el bienestar de otras generaciones hacia adelante, de nuestros hijos, eventualmente nuestros nietos, por hacer algo que no deberíamos haber hecho hoy día. Si no, pregúntale a los vecinos, a los argentinos que están imprimiendo como loco plata, digamos. Van a sufrir, y van a sufrir muchísimo, ¿no? Se estima que el consumo de los productos manufacturados sube o baje. Mira, el consumo debiera caer, pero no mucho, porque piensa que esta pandemia lo que hace es que de repente la gente eh, se aprovisiona mucho más de bienes de lo que debería, por lo tanto en ese sentido ayuda, pero también hay otras áreas del consumo que se ven con caída. Lo que se espera, por lo menos para este año, es que en la suma total eso sea menor. ¿Ya? No tan menor, pero sí. Que haya una caída en el consumo, sí, de todas maneras. De todas maneras. Eh, lo demás, la verdad es que ya lo hablamos, así que si tienen más dudas, feliz de contestarlas.
De nada, pues, si tienen ninguna duda. Gracias. Espero que no se hayan aburrido. Establecer una cuarentena total. Ah, ahí había una pregunta. ¿Establecer una cuarentena total afecta mayormente a la economía? Mira, sí. El problema, hay varios problemas con la cuarentena total. El primer problema es que no somos tan obedientes como los chinos, porque además no nos pasa mucho si desobedecemos. A pesar que veía hoy día hay como 10 personas o 15 personas que le han cobrado una multa como de 2,5 millones. Pero depende de dónde me mueva, no, puede que no me pase nada si violo la cuarentena. Entonces, no tenemos mucho incentivo a quedarnos en la casa mucho rato. Entonces hay gente que no aguanta nomás y sale. Entonces, eh, el problema está básicamente en lo que tiene que ver con las personas que tienen menos ingresos, con los que dependen del ingreso cada día. Ayer veía una señora en Venezuela que tenía que salir de la tercera edad a salir a vender un par de cositas para poder comer. Por lo tanto, si tú la obligas a quedarse en su casa, vas a tener un problema que esa señora va a salir igual. Y ahí se te empiezan a generar una serie de problemas, especialmente, y que lo hemos visto en Italia y en otros lados, en Honduras, que empieza a pasar en Ecuador también, y eso te puede generar mayores problemas. Uno dice, y lo que dice la historia es que la gente no se empieza a morir por el virus, sino que se empieza a morir de hambre. Entonces, es complejo. Es complejo desde ese punto de vista. ¿Alguna otra pregunta? El estudio en Harvard estima que el distanciamiento en Estados Unidos podría mantenerse hasta el 2022. Uf, muchísimo. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales nuestros, por lo tanto, algunos de los bienes nuestros podrían verse perjudicados, industrias nuestras. Ahora, nosotros tenemos la capacidad también de buscar otros mercados. Tampoco somos una producción gigantesca de algunos de los productos que ellos nos demandan. Por lo tanto, no sé, pensando en muebles, en la región, en fruta, uno podría buscar mercados distintos para esa producción. Pero con los contratos que hay ahora y con los mercados que existen hoy día, sería un golpe relativamente importante en eso. Fernanda está entre comercial y civil. Sí, mira, yo soy ingeniero comercial de la UDE, estudié hace harto tiempo, pero te puedo decir que una carrera que es muy amplio lo que tú puedes hacer, a lo cual puedes dedicarte. Y efectivamente esa vinculación que hoy día existe con las empresas es súper importante. Es vital. Hoy día las posibilidades que tienes de estudiar afuera, son enormes. Y esta carrera te puede dar, es muy amplia en términos de las cosas que a ti te pueden gustar o por el área que tú te puedes ir. O sea, te puedes desarrollar en muchas áreas distintas. Y esa amplitud es súper, uno después la valora harto en la vida laboral. Yo creo que esas preguntas de estudiante de la UDE, la Católica, la gente de admisión podría contestarte mejor que yo. Sí, ¿se escucha ahí? Sí. Para los que están ahí con esas dudas respecto a carrera, a universidades, más adelante nosotros vamos a hacer una charla de admisión como carrera, ¿ya? Les va a llegar también la invitación, así que para que estén atentos a su correo, a todas las redes sociales, por donde nosotros hacemos estas invitaciones para ya poder hablar más de eso en profundidad. Ahí están los correos de Concepción y Santiago. Yo creo, así como final para los que estaban preguntando sobre la carrera, hay una cosa
súper importante. Yo por lo menos en mis clases, en todas mis clases, sea la clase que sea, siempre trato de meter el bichito del emprendimiento, porque finalmente eso es lo que necesitamos nosotros, como economía, hablando desde el punto de vista económico, nosotros necesitamos que haya más emprendedores, y hoy día las ayudas, los programas, las posibilidades de emprender son mucho mayores. Y en la carrera en particular, tú te vas a encontrar con un tremendo enfoque hacia eso, a que tú puedas emprender, a que puedas tener impacto en la sociedad, porque finalmente cuando tú emprendes empiezas a dar trabajo, y esa es una de las más grandes satisfacciones que podrías tener en que finalmente hay familias que dependen de alguna manera de tu negocio, es tremendo. Eso, si tienen más dudas, consultas. Tengo hasta las 8, así que no hay problema. Ah, tenemos una encuesta. Si no hay más dudas, tenemos una encuesta. Les voy a, en este minuto, les va a aparecer una encuesta que les pido por favor que la puedan responder. Es una encuesta anónima, así que no se preocupen. Ahí les debe haber aparecido. ¿Ya? Son 3 preguntas, muy cortitas. Me pasé un poquito en el tiempo, pero poquito. Ahí estamos casi listos. No, gracias a ustedes por participar. Y feliz de juntarnos más adelante para ver cómo sigue esto. Sí, muchísimas gracias a Carlos por darnos este tiempo y también ustedes, a los alumnos que participaron. Esta, como les contábamos, es la primera de un ciclo de charlas que vamos a hacer durante abril, mayo y junio, ¿ya? De diferentes temáticas, pero también mucho que ver con la contingencia, para que ahí estén atentos, como les decía, en sus correos electrónicos, les va a llegar toda la información y todas las invitaciones de aquí en adelante para todas estas actividades que vamos a hacer como carrera, como facultad, en conjunto con Santiago y Concepción. Así que muchas gracias por asistir, nos vemos en la próxima actividad. Chao, chao. Estén bien. Y Chao, gracias. chao, estén bien. Stay home. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao.